Respecto de los hechos del caso, cabe señalar que el demandante fue detenido junto a otras 3 personas por su presunta implicación en una reyerta. La policía fue alertada de la pelea y, al llegar, observó a los jóvenes huyendo del lugar y presenció cómo uno de ellos arrojaba un machete al suelo. Sin embargo, la única información que se le proporcionó al detenido sobre los motivos de su privación de libertad fue que había sido interceptado en el lugar de los hechos. Posteriormente, su abogado solicitó acceso al atestado policial antes de la declaración, pero la petición fue denegada. Esto motivó la solicitud de un procedimiento de habeas corpus que fue inadmitido por el juzgado de instrucción. Sentencia 21/2018 sobre la vulneración de los derechos del detenido. Esta sentencia es fundamental para entender las garantías del detenido en España. El Tribunal Constitucional concede el amparo al entender vulnerado el derecho a la libertad personal, artículo 17 de la Constitución española, no porque no existieran motivos para la detención, sino por la forma en que se gestionó, destacando dos vulneraciones principales. En primer lugar, la información insuficiente sobre los motivos de la detención. Al detenido solo se le comunicó que fue arrestado por ser interceptado en el lugar de los hechos. El tribunal considera que esta información es demasiado genérica y no aporta los datos objetivos que conectan a la persona con el delito investigado. Se omitieron datos cruciales que sí justificaban la detención: el aviso policial previo sobre una reyerta, la huida de los sospechosos y, sobre todo, que los agentes vieron a uno de ellos arrojar un machete. Esta falta de información impide al detenido y a su abogado cuestionar eficazmente la legalidad de la. En segundo lugar, la denegación de acceso a elementos esenciales de las actuaciones. Se denegó al letrado el acceso a la parte del atestado donde constaban las circunstancias clave, como el hallazgo del machete. El tribunal establece que el derecho de acceso a los elementos esenciales que se recogen en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es una garantía instrumental del derecho a la información. Permite verificar la veracidad y consistencia de los motivos comunicados. Aclara que no se trata de un derecho de acceso a la totalidad del atestado, sino únicamente a aquellas partes que son fundamentales para poder impugnar la detención. En resumen, la sentencia establece que, aunque existan razones fundadas para detener a una persona, se vulnera su derecho a la libertad si no se le informa de manera suficiente y por escrito de esas razones concretas, y además se le impide el acceso a los documentos esenciales que la sustentan, ya que sin ello no puede ejercer su derecho a la defensa ni a impugnar la detención a través del habeas corpus. A continuación, vamos a proceder a la lectura de algunos de los derechos recogidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En primer lugar, hemos seleccionado el derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas, en base al artículo 520.2g. Esta idea se refleja también en el apartado 3, al señalar que si el detenido fuera extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su detención y el lugar de custodia, y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. En caso de que el detenido tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse. En segundo lugar, hemos seleccionado el derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, recogido en el artículo 520.2h, el cual señala que cuando el detenido se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje, será asistido por un intérprete para facilitar la comprensión. En tercer lugar, hemos seleccionado el derecho recogido en el artículo 520.2i, el cual reconoce la posibilidad al detenido a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal, y en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras administraciones públicas. En cuarto lugar, hemos seleccionado el deber del abogado intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido. El abogado podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada esta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica.